Culto Dominical Matutino con el pastor Juan Kim, director de la Escuela de Teología Buenas Nuevas, Chile. Nosotros podemos compartir San Lucas capítulo 10 del versículo 25. Voy a leer. Y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo, que está escrito en la ley. ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo, Jesús le dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole, se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón, y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios, y los dio al mesonero, y le dijo, cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién, pues, de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Hasta el versículo 37 he leído. En el año 2017, en la iglesia de Nueva York, a través de Pastor León Gupa, publicó que iba a hacer congreso de líderes cristianos. Invitado al pastor Oxupa, también con coro Gracia. También estaba saliendo la noticia que llegarían muchos pastores del mundo, de diferentes continentes, de Europa, África, Asia, incluye Corea del Sur, al Nueva York, y va a ser gran evento. Yo también estaba muy contento participar la conferencia internacional de Congreso de Líderes Cristianos. Yo iba a escuchar la palabra de Dios, iba a sentir muy gozoso, así estaba pensando, ¿no? Pero cuando yo llegué a la iglesia de Nueva York, donde hay edificio de Mahanaim, y se unían entre los pastores, y llegando la noticia a través de
Kakaotalk, dice que tales personas que aparecen debería tener comunión constantemente durante 4 días. Yo no fijaba otro nombre, ¿no? Sino que apareció mi nombre, que personalmente con el pastor Hong Uyun, quien está pastoreando en Corea del Sur, ¿no? Él y yo, entonces, entre 4 días debería tener comunión, así estaba apareciendo. Si hubiera elegido entre los misioneros de Sudamérica, Centroamérica, la cantidad, entonces no tendría problema, ¿no? Pero aparece solamente mi nombre, nombrado que debería tener comunión sin hacer nada. Entonces, al principio yo no sabía muy bien por qué salió mi nombre y por qué yo tengo que comunicarme constantemente durante 4 días con él. Por eso, al encontrarlo, yo estaba preguntando, ¿quién me eligió para que yo tenga comunión con usted durante 4 días? Con poco de enojo, ¿no? Él me respondió, mire, Dios está dirigiendo así. Está bien. Por fin yo estaba de acuerdo, ¿no? Estaba recibiendo tratamiento, escuchando. También yo estaba testificando. Pero pasando uno de 3 días, yo estaba sintiendo que en mí no salía nada de fe, aunque yo estaba siendo como pastor misionero, pero yo no podía demostrar de mi fe, ¿no? Porque aunque estaba realizando de congreso de líderes cristianos, pero en mi corazón siempre estaba surgiendo un pensamiento y que los pastores de Chile no iban a aceptar la palabra de nuestra misión. Ese es mi pensamiento, porque no había mucha oportunidad de encontrar muchos pastores en Chile, y también por la vista que se veía que algunos pastores no tenían interés de aceptar nuestra palabra. Pero último día, en la mañana, mientras tanto que yo estaba participando en la conferencia del pastor Oxupan, él estaba predicando con el tema de la vida de David. Dios dijo, ¿no? Al mirar, al ver, hijo de Isaí, su corazón conforme a mi corazón. Yo voy a cumplir todo lo que yo tengo a través de él. Por fin Dios manifestó en la vida de David y trabajó. También a través de rey David podía preparar el templo de Dios, aunque él no podía iniciar, pero Dios le permitió a su hijo Salomón. En aquel entonces, Pastor Oxpac estaba testificando de su vida después de recibir la salvación, cómo Dios le acompañó, cómo Dios le dirigía, cómo Dios le bendijo, ¿no? Y escuchando esta palabra, yo no podía negar de su testimonio que Dios estaba acompañado durante muchos años. Además, hasta 2017, Dios manifestó grandemente a través de
Misión Buenas Nuevas, también por medio de IYF, International Youth Fellowship, y también a través de Curo Gracia, y a través de su siervo Pastor Oxupa estaba manifestando la obra de Dios al mundo. Y al terminar, como tiempo de conclusión, él estaba hablando. Entre ustedes, alguien sí puede unir su corazón con el corazón de Dios, sí o sí, Dios va a trabajar en su vida. Por fin estaba escuchando esta palabra, yo estaba preguntando a mí mismo, ¿no? La verdad que cuando yo puedo unir mi corazón con el corazón de Dios, Dios va a trabajar. Es la verdad. Así yo estaba preguntando. Por fin, yo quería intentar como lo que estaba enseñando Pastor Oxupa. Cuando yo regresé a Santiago, yo le mandé a evangelista Christopher Muñoz. Desde hoy tiene que investigar la dirección de la iglesia de Santiago. Yo quiero visitar cada iglesia. Quiero saludar a los pastores. Quiero encontrar a ellos. Quiero conversar. Poco a poco, evangelista Christopher Muñoz estaba investigando por medio de internet la dirección, también el teléfono. Desde aquel tiempo estaba visitando constantemente, ¿no? Y luego, poco a poco, estaba conociendo a los pastores. En aquel tiempo, Dios nos permitió para que hiciéramos campamento de inglés. Por esa razón, llegaron a Chile grupo de Pastor Terry. Y en aquel entonces yo estaba procurando para informar, convocar a los jóvenes. Y a través de una pastora, yo podía visitar a la oficina de TNE, Televisión Nacional Evangélico. Tuve una oportunidad de hacer entrevista con el pastor Daniel Ho, con el pastor Juan Pac. Conmigo entre tres estaba conversando con el locutor de un programa, ¿no? Entonces, terminando entrevista, regresando a mi casa, en misma oficina de televisión, yo encontré un pastor. De repente en mi corazón estaba surgiendo el deseo de conversar con él. Yo saludé, él también me saludó. ¿Cómo está, pastor? Bien, bien. Entonces, si me da números de teléfono, un día yo quiero visitar a su casa. Está bien. Entonces me dio su número de teléfono. Al regresar a mi casa, yo llamé por teléfono, ¿no? Pastor, ¿cómo está? Su nombre es Pastor Renato Ponce. Entonces voy a visitar a su casa. Entonces Pastor Renato Ponce me respondió, sí, está bien, que venga. Yo visité a su casa llevando el libro de Pastor Oxupa para entregar, ¿no? Y conversando y también testificando de mi testimonio. Así nosotros ya conocemos. Y luego, pasando tiempo, al llegar tiempo de visitar a Corea del Sur para participar en el campamento mundial de IYF de Corea del Sur, en aquel entonces un pastor de Corea del Sur me llamó por teléfono, ¿no? Me decía que
usted viene a Corea del Sur, no solamente venga solo, sino que invite a los pastores de Chile. Entonces, de repente me recordaba el nombre de Renato Ponce, ¿no? Por eso estaba intentando invitar a él. Entonces, Pastor Renato Ponce no tenía mucho deseo, ¿no? Más o menos, porque le faltaba mucha plata para comprar el boleto de avión. Pero por la gracia de Dios, él tuvo la decisión. También nosotros podíamos apoyar poco de su pasaje, ¿no? Por fin él visitó a Corea del Sur participando en el campamento y miraba la presentación de Coreogracia que hizo inauguración en la playa de Haeundae de Busan. Estaba muy emocionado, ¿no? Y también él estaba escuchando de la predicación de Pastor Ospa, estaba muy contento. Y antes de regresar a Chile de Corea del Sur, él me contó: Pastor Juan Kim, gracias por su invitación. Cuando regrese a Chile, espero que venga a mi casa. Voy a preparar almuerzo para conversar algo de tema. Entonces, cuando yo regrese a Chile, él me invitó a su casa, llegando con mi esposa, conversando con su familia, ¿no? Desde aquel tiempo estaba conociendo exactamente. Entonces, poco a poco estaba conociendo a los pastores y luego, como pasando un año, 2018, convocando a los pastores, los que quieren viajar a Nueva York para participar del Congreso de Líderes Cristianos. Espero que me avise. Así yo estaba informando, anunciando, ¿no? De repente un pastor, me olvidé su nombre, Manuel, sí, era Pastor Manuel Rodríguez, está bien, Manuel Rodríguez. Entonces él era mayor y no viajaba a otros países, pero con mucho gusto, Pastor Manuel Rodríguez, él quería viajar a Nueva York con nosotros. Por fin él compró el boleto, nosotros llegamos al aeropuerto de Nueva York para presentar ante oficina de inmigración, ¿no? Debería presentar algo, ¿no? Para informar cuánto día va a quedarse y a dónde va. Entonces se dividieron nuestro grupo, ¿no? Nosotros y él, por depende de visa. Entonces nosotros salimos, pero él todavía no podía salir de la inmigración. Por fin un oficial le llevó a otro lado, ¿no? Para investigar más profundo, ¿no? Estaba muy complicado, pero pasando una hora por ahí ya le permitió para que visitara a la iglesia. Mientras tanto que él estaba participando en el Congreso de Líderes Cristianos de Nueva York 2018 y estaba muy contento, abierto su corazón. También pasando una semana, nosotros fuimos a una ciudad como la ciudad de Bronx. En aquel entonces Dios me dio una oportunidad de predicar la palabra de Dios ante los hermanos que llegaron, y los hermanos de Bolivia y también de Chile, ¿no? Ese pastor Manuel estaba escuchando mi predicación y luego él regresó.
Después de terminar el Congreso de Líderes Cristianos de Nueva York, al llegar como en el mes de mayo, Pastor Imin Chol, quien está siendo presidente de nuestra misión, me llamó por teléfono, ¿no? Yo voy a visitar a Chile. Usted tiene que preparar Congreso de Líderes Cristianos por apoyo de otra organización de fuera de misión de nosotros. Entonces, escuchando esta palabra, yo tenía que buscar alguna organización que nos apoya. Y de repente el día lunes yo estaba visitando como oración de desayuno. En aquel entonces yo participé por primera vez de esa oración de desayuno de Cuprem. De repente yo encontré ese pastor, se llama Pastor Manuel Rodríguez, que participó en el campamento de Congreso de Líderes Cristianos de Nueva York. Además, fuera de él no conocía mucho, ¿no? En aquel entonces el guía estaba dirigiendo, de repente me tocó mi nombre, ¿no? Él no me conocía, pero nombrando el día hoy, Pastor Juan Kim va a predicar ante nosotros, así les avisó. Entonces, de repente yo estaba observando el ambiente, ¿no? Estaba participando obispo Emiliano Soto, quien está siendo como presidente de Cuprem, mesa ampliada de Chile, ¿no? Significa que eres líder de iglesia evangélica. Ante presencia de él, ¿cómo yo puedo predicar la palabra de Dios? Así estaba llegando de repente pensamiento, pero yo estaba sintiendo que Dios está trabajando. Entonces me levanté, empecé a predicar la palabra de Dios, abriendo el libro de Hebreos capítulo 9, el versículo 11 y 12. Jesucristo estaba siendo sumo sacerdote y entró en el lugar santísimo con su propia sangre, habiendo obtenido eterna redención. Con el tema de la vida de Jesucristo era como sumo sacerdote que hizo la redención eterna. Yo estaba predicando esta palabra. Terminando la predicación, se me acercaron algunos pastores y me decían: pastor, yo soy obispo Abraham Jaque, quien está siendo como presidente de una organización, Sendas Antiguas. Espero que usted me visite a mi casa mañana. Vamos a almorzar juntos. Entonces, al siguiente día, con el evangelista Christopher Muñoz, nosotros fuimos a la casa de él. Él estaba empezando a testificar. Me dijo que Pastor Juan Kim, ayer yo estaba escuchando su predicación. Al principio yo no fijaba mucho porque se levantó un coreano y empezó a hablar, pero mientras tanto yo estaba escuchando su predicación, que existe el tabernáculo de reunión terrenal y celestial. Entonces Jesucristo estaba siendo sumo sacerdote en el lugar santísimo de tabernáculo de reunión. Hizo la redención eterna. Esta palabra nunca había escuchado en mi vida. Yo estaba pastoreando durante 47 años, pero no escuché. Además, antes de participar, el día domingo yo estaba teniendo gran preocupación por ver mi salud, también por ver mi pastorear.
siendo como presidente de organización Sendas Antiguas, se disminuyó los pastores. Por eso empecé a orar al Señor, ¿qué hago, Señor? Ayúdeme. Sin dormir yo estaba caminando, buscando al Señor. Al siguiente día tenía que participar en la oración de desayuno, pero no quería. Pero de repente mi nieto me decía, abuelo, que participe, porque no vaya. No quiero porque está muy tarde. Entonces, el Señor te manda que vaya. Así gritó, teniendo como uno de 7 años o 8 años. ¿Cómo puede decir con esta forma de hablar ante su abuelo, no? Por eso estaba muy asustado tomando taxi y él llegó en el lugar de desayuno, de oración. Entonces, él estaba escuchando mi predicación, él estaba teniendo una decisión, invitar a mí como maestro de su organización Sendas Antiguas. Entonces, desde aquel tiempo yo estaba siendo como nombrado de maestro de la predicación de la palabra de Dios hacia los pastores de Sendas Antiguas. Durante casi 2 años estaba acompañado, ¿no? Lastimosamente en este año 2020, por tener pandemia, no podía tener oportunidad de visitar la iglesia de ellos, pero durante 2 años nosotros podíamos visitar diferentes iglesias, diferentes ciudades. Entonces, en este año, empezando pandemia, desde en el mes de febrero, al llegar en el mes de abril, empezando a predicar la palabra de Dios a través de Pastor Oxovan, a través de internet. Y una vez más, él hizo conferencia internacional de CLF a través de internet. Nosotros convocábamos a los pastores. En mismo día que nosotros estamos escuchando la palabra de Dios, después de terminar predicación de Pastor Oxovan, yo estaba teniendo comunión con los pastores, escuchando testimonio de ellos. Desde aquel tiempo, Dios estaba bendeciendo en mi vida. ¿Por qué? Casi desde mayo hasta hoy, nosotros estamos estudiando la palabra de Dios. Casi 7 meses yo estaba explicando sobre Romanos, Gálatas, Efesios, Filipenses y también Tesalonicenses, Colosenses. Hoy en día estoy abriendo clase de evangelización, ¿no? Casi durante 7 meses muchos pastores, los hermanos, estaban acompañados conmigo, estaban escuchando, aprendiendo la palabra de Dios. El día de hoy yo puedo recordarme de estas cosas, cómo estaba manifestando en mi vida la obra del Señor. A través de la predicación de Pastor Oxovan, como decía, el rey David solamente unió su corazón con el corazón de Dios. Entre ustedes, alguien sí se une sus corazones, como igual que el rey David, Dios va a manifestar en sus vidas. Entonces, ¿cómo nosotros podemos unir nuestro corazón con el corazón de Dios? Pastor Oxovan nos enseñó,
Cuando Dios nos dice que usted y ustedes ya no tienen pecado porque mi Hijo amado Jesús cargó el pecado del mundo, limpió todos sus pecados, porque ustedes son justos. Cuando Dios nos dice que somos justos, ¿cómo nosotros podemos responder? Podemos decir que no, Señor, nosotros no somos justos, sino que somos pecadores. Así debería responder o debería aceptar. Para unir el corazón, debería aceptarlo. Por ejemplo, ¿no? Mi esposa cada día está preparando comida. Cada día yo tengo preguntas, ¿no? Al llegar en la mañana. Mi amor, ¿qué menú va a preparar en el almuerzo? En aquel entonces, mi esposa a veces me dice, todavía yo no sé. Creo que es difícil elegir menú, ¿no? Entonces, cuando yo pregunto, ella me dice que, ¿qué le parece este menú? Como caldo de carne de cerdo, ¿le gusta? En aquel entonces, ¿cómo yo tengo que responder? Cuando a mí me gusta, sí, a mí me gusta, ya vamos a comer. Si alguno no me gusta, entonces yo tengo que explicar ese menú otro día y vamos a elegir otro. ¿Está bien? Así, ¿no? Entonces, ¿cómo nosotros podemos unir corazón? Cuando yo pregunto, ¿qué menú tiene? Mi esposa responde. ¿Ya? Entre dos tiene que estar de acuerdo, porque uno de los dos, si no está de acuerdo, entonces ya no llegaría a felicidad. Por ejemplo, ¿no? Aunque mi esposa prepara alguna comida, pero si no me gusta yo, entonces no tanto bueno, ¿no? Por eso, cada día estamos ajustando. Cuando yo pregunto, ella me pregunta, ¿qué le parece este menú? No me obliga mucho, ¿no? No, tiene que comerlo más. No. Tenemos que conversar para tener concordancia, ¿no? Entonces, ya, cuando nosotros tenemos mismo corazón para preparar comida, tendría alegría, gozo, también comemos y tendría felicidad. Significa que cuando una persona puede decir, ¿qué le parece esto? Sí, está bien. Eso es. Con esa manera puede unir el corazón del ser humano. Eso es la manera de vivir. Porque la gente se pelea, porque la gente se divide, no puede unir con mismo corazón. Siempre uno quiere asistir. Yo quiero que acepte mi consejo. Entonces, ¿ya? ¿Qué es lo que va a llegar? Un choque. ¡Pum! No, yo quiero que acepte mi corazón. Otro dice que no. Entonces, si no está de acuerdo, entonces se pelea. Pum, 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 pum. Va a llegar relámpago. ¿Es cierto? Entonces, para mejorar matrimonio también tiene que estar de acuerdo entre sí. También la vida de creencia. Cuando Dios habla hacia nosotros, también nosotros tenemos que estar de acuerdo. Dios, ¿cómo nos habla? Ustedes ya no tienen pecado. Señor, ¿por qué? Nosotros somos pecadores. Sí, la verdad que ustedes son pecadores, pero
mi Hijo amado había cargado el pecado del mundo. Él fue crucificado derramando toda la sangre. Y luego Él canceló todo pecado. Por eso yo no pude menos que perdonar de sus pecados por ver la sangre de mi Hijo amado, no de sus obras. Por eso yo le llamo, tú eres justo. Dios de primero abrió su corazón. Dios de primero, Él mató a su Hijo amado para mostrar su gran amor. Nosotros, ¿cómo tenemos que responder al Señor? Sí, Señor, gracias por permitir su gracia, por matar a su Hijo amado para salvarme. Así debería estar de acuerdo de amor de nuestro Dios. Pero el ser humano, ¿no?, teniendo gran orgullo, en vez de aceptar la sangre de Jesucristo, ¿qué es lo que quiere demostrar ante Jesucristo, ante Dios? No, Señor, yo tengo que cumplir el mandamiento para ser más perfecto, más justo, más santo. Entonces, por sí mismo está procurando. No está de acuerdo. Dios no le gusta. Por esa razón, ¿no?, la vida de creencia debería aceptar la palabra de Dios. Nuestro Señor Jesucristo, ¿cómo nos enseñó? Bienaventurados los que dan, más que los que reciben. Entonces, bienaventurado, ¿a quién? A los que va a dar, más que reciben. Significa que Jesucristo nos enseñó cuál es bendición. El que le da a otro, más que recibe. Entonces esta palabra, ¿no?, es muy importante. Cuando nosotros apoyamos a la iglesia de Puerto Rico, como está iniciando la iglesia, pasando uno de 3 o 4 años, ¿no? Pero no hay muchos hermanos allá. Un día, por la casualidad, yo pregunté al misionero Choi, ¿usted cómo vive? ¿Alguien está apoyando su iglesia? Sí, pastor de Corea del Sur nos apoya sobre alquiler. Sobre alquiler. Entonces, ¿cómo puede sustentar su vida? Nosotros estamos haciendo clases de coreano y de clase de IYF. Por medio de eso apenas estamos sustentando, así decía, ¿no? Imagínense hoy en día, por medio de academia, ¿cómo puede sustentar la familia? Yo estaba pensando profundamente, ¿no? Ya tendría mucha dificultad de su vida, porque teniendo 12 hijos pequeños, ¿no? Por nosotros hemos apoyado poquito, ¿no? Entonces, al llegar poco de ayuda, estaba muy contento el matrimonio. También al ver la situación de la iglesia de San Pablo de Brasil, durante muchos días estaban preparando documental de la vida de Pastor Oxupa. Ya desde mañana va a hacer el lanzamiento, ¿no?, de transmisión de televisión durante 4 días o 5 días. 5 veces, diferente tema, va a hacer transmisión. Creo que en internet también va a hacerlo, ¿no? Entonces estaba procurando entre muchos hermanos, ¿no? Por eso de repente nosotros queríamos ayudar un poco de como merienda, así, ¿no?
apoyamos. Estaba muy contento. Hoy en día estoy sintiendo que todo lo que reciben están muy contentos. ¿De dónde llega alegría, gozo? Los que reciben. Pero al ver lo que está haciendo, contentos, felices, me siento más feliz. Porque ¿cómo yo puedo ser utilizado de tema de eso, ¿no? Significa que una persona, en vez de dar daño, se puede dar algo, regalo, apoyo, y transmitiendo el amor de Cristo. Es una bendición, ¿o no? Además, por nombre de la Iglesia de Chile, incluye todos los hermanos de la Iglesia de Chile. ¿Qué le parece a ustedes? Siempre quedándose dificultad, problema, pelea, división y falta de ofrenda. O puede ayudar a otras iglesias, puede apoyar, puede repartir el amor de Dios. Es incomparable, ¿no? Por eso Dios nos bendijo en este año, la iglesia de Chile, espiritualmente y también físicamente. Entonces, ¿cómo nosotros podemos crecer nuestro espíritu? Cuando acepta la enseñanza de siervo de Dios, también la enseñanza de Dios, de Jesucristo. Solamente una palabra, ¿no? Bienaventurado los que da más que recibir. Entonces, para ser bendito, ¿para qué nosotros tenemos que esperar solamente que nos ayude alguien? No, sino que nosotros tenemos que alzar nuestros ojos para observar ambiente, para repartir. En aquel entonces, Dios nos apoya, Dios nos ayuda más grande. Por eso estoy muy agradecido al Señor en este año, ¿no? Al ver un día, ¿no? Lavadora salía gran ruido. Mi habitación está quedando segundo piso, ¿no? Un día estaba escuchando ruido que salía de... Por eso yo le pregunté a mi esposa, escucha este ruido, ¿de dónde sale? Y vino un camión grande de calle, ¿de dónde sale? Mire, dice que lavadora está mal, cerca de motor está saliendo ruido, pero le cuesta arreglarlo. Entonces, yo estaba pensando, entonces, ¿cuántos años está pasando eso? Más de 10 años. Entonces vamos a comprar uno. El día que llegó lavadora nueva, parecía que todos los hermanos que viven en la iglesia estaban muy contentos. Wow, contentos. Significa que Dios algunas veces nos afligía. Dios algunas veces no permite nada. Pero Dios algunas veces nos ayuda a todas las cosas. Mientras tanto que nosotros enfocamos hacia el Evangelio, Dios nos ayuda. Cada día nosotros sin parar estamos predicando el Evangelio durante 7 meses. Cada día estaba aumentando la cantidad. Aunque hoy en día por tener Navidad, fin de año, no muchos estaban uniendo, ¿no? Pero generalmente los pastores, los hermanos están teniendo
el deseo de escuchar la palabra de Dios. Además, está ampliando predicación en Chile. Algunos pastores están quedando en el lugar de Iquique, Arica. También algunas pastoras están quedando en sur. Significa que yo vivo en Santiago, por tener pandemia yo no puedo viajar a ningún lugar, pero a través de plataformas de Zoom, a través de Facebook, muchas personas están escuchando, aprendiendo la palabra de Dios. Esta es la bendición de Dios. Por eso espero que todos los hermanos que tengan ánimo, esperanza. No tiene que vivir por su pensamiento, por su corazón, por su decisión, sino que intenten a caminar con la palabra de Dios que estamos aprendiendo. Intenten cómo puede adquirir la fe y cómo puede andar con el corazón de Dios. En aquel entonces tendrá mucha alegría y gozo. El día de hoy yo he leído San Lucas capítulo 10. Todo el mundo conoce esta palabra, ¿no? Pero yo quiero decir el tema de la vida de samaritano y mesón. El samaritano es como la sombra de nuestro Señor Jesucristo. Él estaba teniendo grande misericordia. Por eso vamos a ver así, dice el versículo 32. Asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo, pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Veamos esta palabra, viéndole fue movido misericordia. Ya. ¿Qué significa viéndole? Viendo. Estaba observando, ¿no? ¿Cómo estaba observando? Creo que él estaba observando de pie. Así. Al mirar hacia abajo, sobre suelo, un hombre que está acostado, derramando la sangre, y su boca está seca, su ojo está casi como medio muerto, no podía hablar ni podía levantarse, ¿no? Viéndole fue movido misericordia. O sea, por eso el vocabulario misericordia es decir que hacia la gente que se ve muy miserable, hacia tales personas se usa eso, misericordia. Cuando iniciando Congreso del Líder Cristiano 2017, Dios quería tener misericordia de mi vida, pero yo no sabía. Dios, ¿para qué es necesario tener misericordia hacia mi vida? Yo no sabía. Pero la iglesia, el siervo de Dios, tuvo misericordia hacia mi vida. Por eso es necesario comunicar, conversar, descubrir de lo que no tenía fe. ¿Para qué? Para que me dará Dios la misericordia para poder caminar por la fe. En aquel entonces, si no hubiera pasado nada en mi vida, entonces yo nunca iba a visitar a otros pastores de Chile, ¿no? Porque
estaba atado con mi pensamiento. Estaba atado. A los pastores de Chile no aceptan mi palabra. No le gusta escuchar el evangelio. Teniendo este pensamiento, yo no podía predicar el evangelio fuertemente. Pero desde aquel tiempo, 2017, visitando a diferentes iglesias, encontrando muchos pastores, haciendo seminario, predicando el evangelio, aunque no mucha gente podía recibir la salvación, pero visitaba. Pero hoy en día abriendo clase de evangelización, abriendo estudio bíblico pastoral. Entre muchos pastores chilenos también están abiertos sus corazones, están escuchando, aprendiendo la palabra de Dios. Yo he escuchado testimonio de ellos. Por esa razón, antes de trabajar en nuestra vida, Dios, de primero Dios quiere observar nuestra vida, viéndole. De primero, por la vista de samaritano, ¿no? Estaba observando, viéndole. Como probando, ¿no? Así, probando. Anteriormente, cuando era niño, ¿no? Estaba atrapado la rana, ¿no? La rana. Cuando atrapé la rana, estaba saltando, quiere escaparse, ¿no? En aquel entonces agarrando su pata y golpeando hacia el suelo. ¡Pam! En aquel entonces, cuando fue golpeado y sacudiendo su pierna, y luego tocando en su cuello, así estaba hablando. Que gura, la rana, rana, viva, viva. Entonces, todavía no está muerto, ¿no? Medio muerto. Viva, viva. Y luego se pone así. En aquel entonces estaba esperando. Y luego silenciosamente abrió su ojo. ¡Pum! Y luego se salta. ¡Pam! Se escapa. Uno de los dos iba a matar, iba a soltar, ¿no? Significa que viéndole, ¿a quién? A un hombre medio muerto. Entonces, Jesucristo, caminando de viaje, ¿no? Buscando para encontrar a un medio muerto. Siempre, cada día está caminando, buscando a un medio muerto. Pero ser humano no le gusta que sean un medio muerto. ¿Es cierto? Todo el mundo quiere tener triunfo. Todo el mundo quiere ser como triunfado, exitoso. No quiere ser como tipo medio muerto. ¿Por qué? Todavía no conoce el mundo de nuestro Señor Jesucristo. ¿A quién le da la misericordia? La misericordia y la gracia, ¿a quién da? A los que no pueden hacer nada. A los que, si no le ayuda, entonces no puede lograr nada. Significa que los que no pueden hacer nada, si deja, va a morir. Si deja, va a fracasar. Si deja, va a perder. Tales personas se llama medio muerto. A menudo, ¿no? Nosotros tenemos que sentir este sentido para absorber la gracia del Señor, la misericordia del Señor. Pero Satanás, ¿cómo nos engaña? Satanás siempre trabaja. Usted es valioso, usted es
exitosa. Usted ya tiene fe. No. Para tener la relación con el samaritano, sí o sí tiene que estar como tipo medio muerto. En aquel entonces fue movido misericordia, le ayuda actuando, llevando en su cabalgadura al mesón. Le encomienda: Señor mesonero, cuídelo. Al partir de mesón le entrega 2 denarios para que use ese denario hacia medio muerto. Voy a regresar a mesón. Nuestro Señor Jesucristo, después de salvar a nosotros, no deja al mundo, sino que Jesucristo nos encomienda antemano de su siervo como tipo mesonero. Cuídelo. ¿Quién puede ser cuidado de mesonero? Siendo medio muerto. Una persona se siente que yo no soy medio muerto, yo puedo trabajar, yo puedo caminar, yo puedo correr, no es necesario recibir la cuida. Tal vez persona se escapa del mesón al siguiente día. No me gusta eso. Por eso la vida de creencia no por sí mismo va a funcionar. La vida de creencia siempre viene por la iglesia, por la ayuda del siervo de Dios. Por eso yo testifico, no por mi esfuerzo ni mi inteligencia, sino que por tratamiento del siervo de Dios, que tuvo misericordia de mi vida. Siempre me humilla, siempre me trata, para que no sea orgulloso, para que sea humilde. La verdad que aunque estoy enseñando la palabra de Dios, todas las palabras, ¿de dónde venía? De la explicación de Pastor Usuba. Durante muchos años yo estaba escuchando, aprendiendo, aunque algunas palabras yo estoy leyendo, pero la mayoría de la enseñanza viene del siervo de Dios. Por esa razón, la vida de creencia no depende de uno, sino de la iglesia y de la guía del siervo de Dios. Por eso, en este año nosotros podemos lograr muchas cosas. En 2020, nosotros podíamos predicar el evangelio cada día ante muchos pastores. Los pastores también están predicando el evangelio. Cada tiempo de estudio bíblico pastoral, ellos están testificando, abriendo grupo de enseñanza, predicando. También Pastor Marcelo Oscar de Brasil, él está copiando como lo que estoy enseñando, ¿no? Haciendo entrevistas de fe, también está haciendo congreso, invitado a otros pastores. Es bueno, ¿no? Después de aprender, debería copiar, como igual que el que recibió 2 talentos. Una persona que recibe 5 talentos es superior. Si no puede ser como la persona que recibe 5 talentos, pero se puede copiar como igual que el que recibió 2 talentos. Dios nos salvó, Dios nos escogió para que nosotros caminemos como igual que siervo de Dios. Aunque no podemos caminar exactamente como Él, pero copiamos poco a poco, practicamos. Además, después de terminar el campamento de coreano, Dios nos entregó la lista, casi 800 jóvenes, adolescentes. Cada
3 veces a la semana estoy enseñando coreano con ellos. Aunque no participan todo, pero alrededor de 240 adolescentes están aprendiendo coreano. Es muy importante teniendo relación, teniendo enseñanza hacia ellos. Ellos también están aprendiendo, recibiendo algo bueno por nosotros. Más tarde, cuando viene otro campamento, va a participar, escuchando el Evangelio, escuchando la palabra de Dios. Por eso, al terminar este culto, espero que todos los hermanos que vivan con la fe, recibiendo la guía de Dios, guía de la iglesia, guía de siervo de Dios, para que Dios trabaje, para que Dios les bendiga, para que Dios les manifieste en sus vidas. Espero que sean bendecidos en el año próximo, 2021. Gracias. Hasta acá, oremos. Señor, le damos gracias, Señor, por permitir este culto que nosotros tenemos, último culto de 2020. Observando este hombre, un medio muerto, al principio tenía mucha codicia para ganar cosas en el mundo, pero sin querer él encontró los ladrones, fue golpeado por los ladrones y caído se quedó en medio muerto. Pero el samaritano es sombra de Jesucristo, se acercó y viéndole tuvo misericordia. Esta palabra nos enseña claramente. Jesucristo cada día quiere observar nuestro corazón. ¿Qué tipo de corazón estamos llevando? Cuando nosotros tengamos humildad, cuando tengamos nuestro corazón quebrantado, siempre Jesucristo nos dará su misericordia y su amor. Espero que el Señor nos bendiga para que nosotros podamos caminar con el Evangelio. También en el año 2021 queremos ver la ayuda del Señor. Queremos acompañar con el Evangelio por su gracia. Gracias, Señor. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Así terminamos.